El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días laborables. Hazel Thornton se acercó y lo apagó con un movimiento suave, intentando habitualmente no despertar a su marido. Blake siempre dormía hasta las 9, como mínimo. Necesitaba sueño creativo, como él lo llamaba. A los 41 años, seguía considerándose un aspirante a escritor, aunque no había terminado ni un solo manuscrito en sus 8 años de matrimonio. Hazel salió con cuidado de debajo de la manta y se dirigió al cuarto de baño. Incluso en la oscuridad, no cabía duda de que se estaba orientando en la lujosa suite del ático que ella misma había pagado, como todo lo demás en su vida. El espejo reflejaba a una mujer delgada de 37 años, con el pelo castaño muy recogido y ojos verdes cansados. Era la vicepresidenta del Departamento de Inversiones de Maverick Capital, dirigía un equipo de 30 analistas y gestionaba una cartera de varios miles de millones de dólares. Por las mañanas, Hazel siempre reservaba 45 minutos para hacer ejercicio en el gimnasio de su casa. Era su tiempo privado, unos minutos preciosos en los que podía estar a solas consigo misma antes de que Blake y su madre Muriel se despertaran y llenaran el espacio con sus exigencias. Reunión a las 10, comida con los clientes a la 1, presentación de la nueva estrategia a las 4, murmuraba para sí misma, mientras la cinta de correr contaba los kilómetros que pasaban bajo sus pies. A las 7:15, Hazel, completamente vestida con un impecable traje azul marino, preparaba el desayuno. No solo para ella, lo cual era lógico, dado que salía temprano a trabajar, sino también para Blake y para Muriel, que vivía con ellos por tercer año desde la venta de su casa. Muriel bajó primero, envuelta en una bata de seda, con el pelo impecablemente peinado, como si hubiera estado despierta toda la noche preparándose para salir. «Buenos días», dijo Hazel poniendo una taza de café delante de su suegra. «Solo, con 2 cucharadas de stevia, a una temperatura de 82 grados, ni un grado más». Muriel dio un sorbo y refunfuñó. «Hoy está amargo». Hazel sabía que el café estaba perfecto, igual que lo había sido ayer y anteayer, pero no discutió. «Hice una fritata con verduras y pavo». «Sabes que soy sensible a los huevos», suspiró Muriel. «Y a mi edad, tanta proteína por la mañana. Pero está bien, comeré mis verduras. No quiero causar ningún problema». Aquella frase era un clásico. «No quiero causar problemas», traducido a Muriel, significaba: «Voy a causar tantos problemas como sea posible y hacerte sentir culpable». «Puedo cocinar otra cosa», sugirió Hazel, a pesar de que se le acababa el tiempo y tenía que llegar a Midtown a las 8:30. «No, no», sacudió Muriel la cabeza burlonamente, con sus rizos grises ondeando al compás. «Puedo arreglármelas. Siempre lo he hecho». Fue en ese momento cuando Blake entró en la cocina, somnoliento, con el pelo oscuro revuelto y vistiendo la bata de seda que Hazel le había regalado las pasadas Navidades. «Oh, mamá, ya te has levantado». Abrazó a Muriel y le besó la frente, ignorando la presencia de su esposa. «Espero que no te hayan despertado». La frase solía ir seguida de una mirada acusadora en dirección a Hazel. Hoy no era una excepción. «Hazel nos ha preparado una fritata», dijo Muriel. «Pero tú no puedes comer huevos», frunció el ceño Blake, dirigiendo finalmente una mirada a su mujer. «Hayes, ya hemos hablado de esto». «Lo recuerdo, pero anoche dijiste que querías algo proteínico para desayunar y pensé...» «Que me refería a un filete», la interrumpió Blake. «Pero bueno, así está bien». Hazel le puso en silencio un plato delante y le sirvió café, con leche y 2 cucharadas de azúcar, como a él le gustaba. «¿Llegas tarde esta noche?», preguntó Blake, mostrando por fin interés por sus asuntos. «Sí, hoy hay una presentación importante ante el Consejo de Administración y un almuerzo con clientes de Japón», respondió Hazel recogiendo su maletín.
¿Así que la cena vuelve a estar en mis manos? Blake suspiró con fingido cansancio. De acuerdo, pediré algo, suponiendo que hayas dejado dinero, claro. Hazel sacó 2 billetes de $100 del bolso y los puso sobre la mesa. Con eso, debería bastar. La comida es tan cara ahora, suspiró Muriel, aunque $200 serían más que suficientes para cenar en el mejor restaurante de la ciudad. ¿Recuerdas, Blake, cuando tu padre y yo cocinábamos en casa? Siempre encontraba tiempo, a pesar de mi trabajo. Hazel cerró los ojos durante una fracción de segundo, instándose a mantener la calma antes de hablar. Tengo que irme. Te veré esta noche. ¿No vas a darme un beso de despedida?, preguntó Blake caprichosamente, sin moverse de su asiento. Ella volvió, se inclinó y le dio un rápido beso en la mejilla, solo para recibir a cambio una palmada condescendiente en el brazo. En el trabajo, Hazel era una persona completamente distinta, segura de sí misma, decidida, con una mente aguda y una intuición brillante. Sus clientes la valoraban y sus compañeros la respetaban por ello. Señora Thornton, su café. Su ayudante Jared colocó una taza sobre la mesa. Los documentos para la reunión están listos, la arquitectura del trato está acordada con los abogados, y tu suegra ha llamado 2 veces. Hazel enarcó una ceja. ¿Qué quería? La primera vez dijo que no quedaba leche de almendras en la nevera y preguntó si podías pasarte por la tienda. La segunda vez dijo que había encontrado leche vieja, así que no tienes que preocuparte. Gracias, Jared, sonríe. ¿Preparándote para la presentación? Sí. Todo el departamento empieza con buen pie. Los números son magníficos, la junta estará encantada. No cabía duda. Bajo la dirección de Hazel, el departamento había registrado resultados récord por tercer trimestre consecutivo. Si esto sigue así, había dicho el director general en la última reunión, vamos a tener que crear un nuevo puesto para ti, Hazel. Presidente de la compañía, quizás. Solo bromeaba en parte. El día pasó volando en un torbellino de reuniones llamadas telefónicas y hojas de cálculo. Hazel brilló con inteligencia en una reunión, encantó a clientes japoneses en el almuerzo y recibió aplausos tras una presentación. Con cada éxito en el trabajo, el contraste entre su mundo profesional y personal se hacía cada vez más fuerte. Aquí la respetaban y valoraban sus opiniones. En casa, en cambio, Hazel suspiró al subir al taxi a las 7 de la tarde. Podría haberse quedado hasta tarde. El trabajo siempre había sido su refugio, pero hoy era un día especial. El 8º aniversario de su boda con Blake. Había reservado mesa en su restaurante favorito, comprado unos gemelos de zafiro caros y un portátil nuevo. El anterior se le había caído bam now cuando se enfadó por el texto inflexible de su novela inacabada. El taxi se detuvo frente a su casa a las 7:45 en punto. Blake le había pedido estar en casa a las 8. Se suponía que estaba preparando algún tipo de sorpresa. Mientras subía en el ascensor hasta el piso 21, Hazel repasó mentalmente sus opciones. Quizá había terminado por fin un capítulo y quería leerlo. O Muriel y él habían preparado la cena. Eso sería realmente increíble. En todos sus años, Blake nunca había cocinado una vez. La gente creativa no está hecha para la rutina, había dicho, pidiendo otra entrega a su costa. Al abrir la puerta, Hazel olió el aroma de las velas y oyó música suave, algo atípico en su casa. «¿Blake?», gritó, quitándose el abrigo. «Estamos aquí, en el salón», dijo. «Vamos, tenemos una sorpresa». Había velas encendidas en el salón, copas de champán sobre la mesa, y sentados en el sofá estaban Blake, Muriel y una pareja joven desconocida. «Ahí estaba ella», exclamó Blake. «Te presento a Daryl y Courtney, nuestros nuevos vecinos de arriba. Los he invitado a cenar». Hazel se quedó inmóvil intentando comprender la situación. ¿Su aniversario y vecinos? «Hola», sonrió con profesionalidad.
Encantada de conoceros. Estamos muy emocionados, canturreó Courtney, una chica de unos 25 años con unos perfectos rizos rubios. Blake nos habló de tu increíble ático y no podíamos rechazar la invitación. He pedido la cena en Le Bernardin, anunció Blake con orgullo. Daryl también es escritor, ¿puedes creerlo? Solo que ya ha publicado 2 libros y está terminando un tercero. Daryl, un hombre recortado con barba a la moda, sonrió modestamente. Solo suerte de tener un agente. Y cerebro. Muriel miró a su invitado con admiración. Daryl se licenció en Princeton, igual que mi Blake. Solo que, a diferencia de mi hijo, no dejó que las circunstancias de la vida se interpusieran en su camino hacia el éxito. Fue un golpe directo. Circunstancias de la vida. En la mente de Muriel era el matrimonio con Hazel, que supuestamente impedía a Blake desarrollar su potencial. Hazel tragó saliva y sonrió. Blake, ¿puedo hablar contigo un momento? Volvieron al pasillo. Es nuestro aniversario, dijo en voz baja. He hecho una reserva en el Fisherman. Oh, tenía una expresión de ligera confusión en el rostro. Claro, nuestro aniversario. Pero verás, tenemos invitados. Podemos cenar mañana en el restaurante. Mañana me voy a Boston a una conferencia, le recordó Hazel. Llevo toda la semana hablando de ello. Blake le quitó importancia. No seas tan dramático. Además, Daryl podría ser bueno para mi carrera. Conoce a la gente adecuada. Cuando volvieron al salón, encontraron a Muriel ya sirviendo champán. Por los nuevos conocidos, proclamó. La cena tuvo un ambiente extraño. Courtney y Daryl eran personas agradables, aunque un poco narcisistas. Daryl hablaba sobre todo de sí mismo, mientras Blake lo miraba con indisimulada admiración. «Háblales de tu nuevo trabajo, cariño», sugirió Blake cuando la conversación giró en torno a las carreras profesionales. Hazel se dedica a algún tipo de finanzas. Algo de finanzas. Sonaba como si trabajara de cajera en un supermercado en lugar de gestionar una inversión multimillonaria. Dirijo el departamento de inversiones de Maverick Capital, respondió Hazel con sencillez. Oh, Courtney pareció impresionada. Es una de las mayores empresas, ¿no? Desde luego, asintió Hazel. Gestionamos unos 15.000 millones en activos. Y por eso mi hijo no tiene necesidad de trabajar, intervino Muriel. Hazel insistió en que se concentrara en su arte. Era una mentira descarada. El propio Blake había renunciado a buscar trabajo 6 meses después de la boda, diciendo que tenía que seguir su vocación. Hazel lo aceptó. Al fin y al cabo podían permitírselo y quería que fuera feliz. Es estupendo contar con apoyo, dice Daryl. Courtney siempre ha creído en mí, también. Blake, eres muy afortunado. Lo sé, respondió con una sonrisa falsa, aunque a veces parece que el éxito financiero es más importante para algunas personas que la realización creativa de un ser querido. Hazel se quedó sin aliento ante la injusticia de aquellas palabras. Ella nunca, ni una sola vez, le había reprochado dinero, nunca le había exigido gratitud. Al contrario, siempre lo había apoyado, leído sus textos inacabados, buscado sus contactos en editoriales. «Voy a por el postre», dijo levantándose de la mesa. En la cocina, colocando el tiramisú en los platos, Hazel intentó tranquilizarse. «Es solo una mala noche», se dijo a sí misma. «Hablaremos más tarde». Mientras volvía con el postre, oyó a Blake terminar su frase. «Una miserable decepción, para ser sincera. Todos estos años y ningún progreso». Todos en la mesa se callaron, notando a Hazel. «¿De qué estaban hablando?», preguntó ella, dejando la bandeja sobre la mesa. «De mi novela», contestó Blake rápidamente, pero con la mirada perdida. «Siento que estoy atascado». Muriel rió suavemente, tapándose la boca con la servilleta. «Vamos, hijo», dijo, «habla claro. Aquí todos somos de los nuestros». Y volviéndose hacia los invitados, añadió en voz más alta.
Blake estaba hablando de su matrimonio, que 8 años después Hazel aún no le había dado hijos. Patética decepción, ¿verdad? Hazel se congeló con la bandeja en las manos. El silencio en la mesa se hizo ensordecedor. Probablemente deberíamos irnos, murmuró Daryl torpemente levantándose. Gracias por lo de esta noche. Courtney, claramente avergonzada, se apresuró a coger su bolso. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, Hazel se volvió hacia su marido. ¿De verdad has dicho eso? Blake se encogió de hombros. ¿Qué más da? Llevamos 8 años casados y sigues posponiendo el tema de los hijos. Porque dijiste que no estabas preparado, exclamó Hazel. ¿Y eso qué tiene que ver con la patética decepción? No seas tan dramática. Blake hizo un gesto irritado con la mano. Solo digo que estoy decepcionado por cómo está resultando nuestra vida familiar. Lo que quería decir, intervino Muriel, es que una mujer de tu edad debería estar agradecida de haberse casado. Y en vez de cumplir con tu deber y tener hijos, te dedicas a tu carrera. Hazel miró a la mujer que pretendía ser su familia y luego al hombre que una vez había jurado amarla y respetarla. Y algo se rompió en su interior. Ya he tenido bastante, dijo en voz baja. Me marcho. Muriel volvió a reír, la misma risa regodeante que acompañaba cada humillación que Hazel había sufrido en esta casa. ¿Y a dónde vas a ir? Preguntó Blake con sorna. Sabes que no voy a firmar los papeles del divorcio. Esta es mi casa, mi vida. Es mi casa, le recordó Hazel. Que yo pago, como todo lo demás. Se dio la vuelta y salió de la habitación, sintiendo que podía respirar por primera vez en años. Hazel no esperó al ascensor. Bajó corriendo las escaleras, saltando los escalones como si la persiguieran demonios. En cierto modo lo eran. La perseguían demonios del pasado, del presente y del futuro fallido. Saltó al aire fresco del atardecer y solo entonces se dio cuenta de que no llevaba abrigo y de que solo llevaba en la mano el bolso, que había cogido accidentalmente al salir. El teléfono, la cartera y las llaves del coche eran todas sus pertenencias por el momento. Sin embargo, aunque se hubiera quedado en pijama y zapatillas, eso no la habría detenido. 8 años de humillación pesaban más que el miedo a lo desconocido. Hazel respiró hondo. ¿A dónde ir ahora? ¿A un hotel? ¿A casa de sus padres en Connecticut? No, eso estaba demasiado lejos y no quería asustarlos con una aparición tan repentina en mitad de la noche. Sacó el teléfono y buscó entre sus contactos. Piper, su mejor amiga desde la universidad, que vivía a un par de barrios de ella. Hacía meses que no se veían. Blake siempre encontraba motivos para cancelar sus encuentros. Demasiado ruidosa, demasiado independiente, una mala influencia para ti. Eso era lo que había dicho de Piper. ¿Hola? La voz de su amiga sonó sorprendida. Piper, soy yo, dijo Hazel, y de repente se echó a llorar. Y... necesito ayuda. ¿Dónde estás? Piper reaccionó al instante y Hazel la oyó coger las llaves. Voy para allá. Estoy fuera de la casa, puedo... Ni siquiera preguntes. Voy para allá. 20 minutos y estaré allí. Hazel se sentó en un banco de la plazoleta frente a su casa, se abrazó y esperó. No tenía miedo de que Blake saliera corriendo a buscarla. Ese comportamiento requeriría un esfuerzo por su parte. Probablemente estaría enfadado en el piso de arriba, quejándose con Muriel de su desagradecida esposa y convenciéndose de que ella estaría peor sin él. Los recuerdos llegaron en oleadas. Su primer encuentro en un acto benéfico. Blake era tan guapo. Alto, con los ojos tristes de un poeta, hablaba de su aventura con tanto entusiasmo que era imposible no enamorarse. Decía que ella era su musa, que solo con ella se sentía inspirado. Se casaron un año después. Blake seguía trabajando en una editorial, aunque ya había soñado con escribir su propio libro. Luego llegó la herencia de la abuela de Hazel.
inesperada e impresionante, les permitió comprar un ático. Pronto Blake anunció que quería concentrarse en escribir. Ella le apoyó. ¿Por qué no? Ella tenía una carrera exitosa, podían permitírselo. El primer año escribió mucho. El segundo año escribió menos, y entonces Muriel se mudó. Es solo por unas semanas mientras renuevan su casa, le aseguró Blake. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años. Hazel estaba tan absorta en sus recuerdos que no se dio cuenta de que se acercaba el coche de Piper, un Mustang rojo de época, tan colorido y poco convencional como su dueña. ¡Hace! Piper saltó del coche. Alta, con el pelo rizado y pelirrojo y un puñado de pecas, vestía vaqueros y una cazadora de cuero, y parecía lo contrario de la sofisticada Hazel. ¿Qué te pasa? En lugar de responder, Hazel se limitó a abrazar a su amiga y rompió a llorar. De acuerdo, dijo Piper con firmeza tras unos minutos de abrazos. Vamos a mi casa. Todas las preguntas después. El piso de Piper en el Soho era la personificación de su carácter, luminoso, caótico, repleto de libros, cuadros y extravagantes hallazgos de mercadillo. Piper, propietaria de una pequeña galería de arte, nunca había destacado por su sentido práctico, pero tenía una capacidad asombrosa para sentir a la gente. Vino, cuadros escoceses, conversación, en cualquier orden, dijo, sentando a Hazel en el sofá. ¿Qué prefieres primero? A cuadros, respondió Hazel en voz baja, dándose cuenta de repente de que tenía un frío que calaba hasta los huesos, a pesar de que la noche había sido cálida. No era un frío físico, sino que tenía el alma helada. Piper la envolvió en una suave manta, sirvió 2 vasos de vino tinto y se sentó a su lado. Cuéntame la historia, dijo simplemente. Y Hazel lo hizo. Sobre la humillación constante, sobre el desprecio, sobre cómo poco a poco, día a día, se iba disolviendo, volviéndose invisible en su propia casa, convirtiéndose en nada más que una fuente de dinero y consuelo para Blake y su madre. Sobre cómo hoy, en su aniversario, Blake la había llamado patética decepción delante de desconocidos, y Muriel se había reído regodeándose. No podía soportarlo más, terminó, y se marchó, sin más, sin pertenencias, sin plan. Piper guardó silencio durante un largo momento, conteniendo claramente su rabia, y luego dijo en voz baja: «Me alegro de que te hayas ido. Tenía miedo de que no ocurriera». «¿Qué quieres decir?» «Hayes, te conozco desde hace 15 años. Hemos sobrevivido juntos a los exámenes finales, a tu primer fracaso bursátil, a mi fracaso matrimonial, a la muerte de tu padre». Piper hizo una pausa. «Pero nunca te había visto tan perdido como estos últimos años con Blake. Simplemente estabas desapareciendo». Hazel bajó los ojos. Era verdad. Había empezado a entrar en las sombras incluso antes de la boda, al principio negándose a hacer las pequeñas cosas que le gustaban pero que molestaban a Blake. ¿Su música de jazz favorita? Es demasiado ruidosa. ¿Corridas matutinas por el parque? ¿Dejarme sola en la cama? ¿Sus amistades con colegas masculinos? ¿Me tomas el pelo? Cada vez cedía, pensando que eran compromisos normales. ¿Recuerdas cuando te encantaba cocinar?, preguntó Piper. Tus almuerzos de los domingos eran legendarios. Hazel asintió. Cocinar había sido una de sus pasiones, que había abandonado tras los comentarios sarcásticos de Muriel sobre sus intentos de aficionada. ¿Recuerdas cuando íbamos a ir a Costa Rica a estudiar la población de mariposas?, continuó Piper. Incluso tomaste clases de español. Blake dijo que era una idea estúpida, dijo Hazel en voz baja, y que yo era demasiado mayor para esas aventuras. Entonces tenías 33 años. Hazel sonrió amargamente. ¿Sabes?, continuó Piper, no dejaba de pensar. ¿Por qué no ve? ¿Por qué no se da cuenta de que la están utilizando? Y entonces me acordé de mí misma en mi matrimonio con Daniel.
cómo justificaba su comportamiento, cómo creía que cambiaría, que era culpa mía. El abuso emocional es el más insidioso, Hayes. No deja moretones visibles. Sus víctimas parecen normales, van a trabajar, sonríen en las fotos, pero por dentro están rotas, terminó Hazel. Sí, asintió Piper. Y lo peor es que empiezas a creer que mereces que te traten así. Hazel se lo pensó un momento. Lo pensó. En algún lugar de su mente pensaba que tenía que pagar por su éxito, que no se merecía una carrera y una familia feliz al mismo tiempo, que Blake tenía razón y que realmente era una mala esposa. Tengo miedo, admitió. No sé qué hacer ahora. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Piper mirándola directamente a los ojos. Hazel dejó de hablar. Ella no estaba pensando en ello. Su impulso era puro instinto de conservación, sin plan de acción. No quiero volver. Es un buen comienzo, asintió Piper. Ahora pensemos en pasos concretos. Necesitas un abogado, un buen abogado de divorcios que proteja tus intereses. No estoy segura de estar preparada para el divorcio, argumentó Hazel en voz baja. No tienes que pedir el divorcio mañana mismo, dijo Piper en voz baja. Pero tienes que conocer tus derechos y opciones. Además, Blake no parece el tipo de hombre que te dejaría marchar por nada, sobre todo porque eres su única fuente de ingresos. Hazel arrugó la nariz. No quería pensar en Blake como un hombre que estaba con ella por dinero, pero los hechos hablaban por sí solos. ¿Y qué más? Necesitas un lugar donde vivir. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que quieras, pero creo que será mejor que te busques tu propia casa. Un nuevo comienzo. Puedo conseguir un piso, dijo Hazel, pero todas mis cosas siguen en casa. Puedes comprar cosas nuevas, dijo Piper, o pedirle a alguien que se lleve lo esencial. Lo importante es no estar a solas con Blake. La gente como él podía ser muy persuasiva cuando sentía que estaba perdiendo el control. Hazel lo sabía muy bien. ¿Cuántas veces había vuelto a casa decidida a hablar de sus problemas y había acabado disculpándose por haber sacado el tema? Además, continuó Piper, deberías ver a un terapeuta. Hazel frunció el ceño. ¿Crees que estoy loca? Creo que has pasado por años de abuso emocional y necesitas apoyo profesional para afrontarlo y no volver a meterte en una relación así, dijo Piper con firmeza. No es debilidad, Hayes. Es autocuidado. El teléfono de Hazel sonó. El nombre de Blake apareció en la pantalla. Se quedó mirando la pantalla horrorizada hasta que dejó de sonar. Unos segundos más tarde llegó un mensaje. Tenemos que hablar. Estás siendo una estúpida. No contestes, dijo Piper al notar su vacilación. Lo que diga ahora será un intento de manipularte, para que vuelvas atrás y lo olvides todo. Hazel asintió y apagó el sonido de su teléfono, pero los mensajes seguían llegando. No los leía, pero veía cómo se acumulaban. 5, 10, 15. Es muy duro, susurró. Una parte de mí quiere volver atrás y disculparse, hacer como si nunca hubiera pasado, seguir como antes. Lo sé, asintió Piper. Cuando dejé a Daniel, sentí que estaba cometiendo un error, que no era nada sin él. Llevábamos 5 años juntos y él me había convencido de que estaba incompleta, que tenía suerte de que alguna vez me prestara atención. Pero te fuiste, dijo Hazel en voz baja. Sí, ¿y sabes qué? Piper sonrió. Fue la mejor decisión de mi vida. Los primeros meses fueron un infierno. Lloraba todos los días, dudaba de mí misma. Estuve a punto de volver con él 2 veces. Pero luego, empecé a volver en mí, Hayes. Empecé a pintar de nuevo, a viajar, a reír. Empecé a vivir. Piper cogió la mano de Hazel. No voy a decirte qué hacer. Nadie puede decidir por ti, pero que sepas que apoyaré cualquier decisión que tomes. Y elijas lo que elijas. Eres digna de respeto y amor. Hazel sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. ¿Cuándo había sido la última vez que había oído palabras así?
¿Cuándo alguien la había visto como una persona y no como un cajero automático o un apéndice de un marido Bam Shizo? Gracias, abrazó a su amiga. No sé qué haría sin ti. ¿Sabes una cosa? Piper se levantó y tiró de Hazel con ella. Hagamos algo constructivo. Sacó unas hojas de papel y unos rotuladores del armario. Cuando estaba en terapia después de mi divorcio, mi terapeuta sugirió un ejercicio. Dibujarme a mí misma ahora y lo que quiero ser dentro de un año. Ayuda a articular objetivos y a sentirse esperanzado. ¿Quieres intentarlo? Hazel sonrió débilmente. Se me da fatal dibujar. No es un concurso de dibujo, Haze. Solo tienes que plasmar tus sentimientos y tus sueños en un papel. Se tumbaron en el suelo y Hazel empezó a dibujar. Al principio tímidamente, luego cada vez con más audacia. En la primera hoja se dibujó a sí misma en una jaula, una figura pequeña y agachada rodeada de barrotes con signos de dólar. En la segunda, una mujer volando sobre las montañas con los brazos extendidos. Vaya, dijo Piper mirando los dibujos. Poderosos. Nunca pensé que me sentiría así, admitió Hazel. Pero cuando empecé a dibujar, el subconsciente a menudo sabe más de lo que estamos dispuestos a admitir, asintió Piper. Veo a una mujer que quiere ser libre, que se asfixia en su relación actual. ¿Es eso exactamente a lo que quieres volver? Hazel se quedó mirando sus dibujos durante un buen rato. No. Me merezco algo mejor que eso. Eso está bien. Piper volvió a llenar sus vasos. Por la nueva Hazel. Brindaron y, por primera vez en mucho tiempo, Hazel sintió un rayo de esperanza. Pero el miedo no había desaparecido del todo. Sabía que Blake no la dejaría ir tan fácilmente, y que la batalla más dura que tendría que librar sería consigo misma, con los hábitos y creencias que se habían arraigado a lo largo de los años de una relación destructiva. Piper, dijo en voz baja, tengo miedo de no poder, de volver con él. Es un miedo normal. Piper le apretó la mano. La mayoría de las víctimas de relaciones abusivas vuelven, normalmente más de una vez antes de dejarlo definitivamente, pero tú tienes la ventaja de ser económicamente independiente. Eso elimina una barrera enorme. Pero emocionalmente. Emocionalmente va a ser duro, Piper no discutió. Intentará hacerte dudar de tus sentimientos, convencerte de que estás exagerando, de que serás desgraciada sin él. Se llama gaslighting y es una táctica muy eficaz. Hazel recordó cuántas veces había dudado de sus propios sentimientos y percepciones. Eso no es lo que quería decir. Lo has entendido todo mal. Eres demasiado sensible. Eran las frases favoritas de Blake, después de lo cual solía disculparse por haber planteado la cuestión. ¿Cómo se combate? Escríbelo todo, aconseja Piper. Lleva un diario, toma notas con el móvil, graba las conversaciones si es legal. En caso de duda, relee o vuelve a escuchar. La verdad tiende a salir a la luz con el tiempo. El teléfono de Hazel volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. ¿Crees que debería contestar?, preguntó insegura. Podría ser cualquiera, dijo Piper, pero si es Blake desde otro número, di que estás a salvo y que no estás preparada para hablar, sin excusas ni explicaciones. Hazel respiró hondo y contestó. ¿Hola? ¿Hazel? Soy Muriel. Hazel se quedó helada. Que su suegra llamara desde un número desconocido era algo nuevo. ¿Qué quieres, Muriel? Tienes que volver, dijo Muriel sin preámbulos. Has disgustado a Blake. No puede trabajar por tu culpa. Estás arruinando su carrera con tus rabietas. Hazel sintió una familiar punzada de culpabilidad, pero luego miró sus dibujos y dijo con firmeza, «No, Muriel, no voy a volver. Eres una egoísta». La voz de Muriel subió una octava, siempre pensando solo en ti. ¿Y Blake? ¿Y su libro? Blake es un adulto, replicó Hazel con calma. Él puede manejarlo. No puede hacerlo sin ti. Muriel sonaba desesperado. Tienes que ayudarle.
Llevo 8 años ayudándole. Hazel se sorprendió de la firmeza de su voz. Ya basta. Terminó la llamada y miró a Piper. Vaya, exhaló su amiga. Ha sido impresionante. Yo tampoco me lo esperaba, admitió Hazel. Suelo ceder ante la primera presión. ¿Lo ves? Ya estás cambiando. Estás empezando a volver a ser tú misma. Hazel se frotó las sienes pensativa. ¿Sabes qué es lo más raro? Los dos están hablando de su libro, de su carrera. Pero en 8 años no ha escrito ni un solo capítulo terminado. Solo he visto fragmentos, escenas inconexas, nada coherente. Tal vez el libro era solo una excusa conveniente, sugirió Piper con cautela. Una excusa para explicar por qué no trabajaba, pero seguía teniendo derecho a tu dinero. El pensamiento dolía, pero Hazel no podía descartarlo. Parecía demasiado lógico. ¿Qué voy a hacer mañana?, preguntó, recordando de pronto la realidad. Tengo reuniones, una conferencia en Boston. ¿Qué quieres hacer? Hazel dudó un momento. Su primer instinto fue coger la baja, esconderse, pasar desapercibida, pero entonces se dio cuenta de que el trabajo siempre había sido su refugio, un lugar donde se sentía fuerte y competente, un lugar donde la valoraban por su inteligencia, no por su chequera. Quiero ir a trabajar, dijo con firmeza. Seguir adelante. No voy a dejar que Blake arruine también esa parte de mi vida. Es una gran decisión, sonrió Piper. Y después del trabajo podemos empezar a buscarte un piso, y tenemos que sacar tus papeles y lo esencial de casa. ¿Crees que merece la pena volver allí? No sola, Piper negó con la cabeza. Puedes pedírselo a tu hermano o enviar a un ayudante del trabajo. Lo principal es no estar a solas con Blake. Hazel se dio cuenta poco a poco de la magnitud de los cambios que se avecinaban. El divorcio, un nuevo lugar donde vivir, tal vez incluso un nuevo trabajo si Blake decidía complicarle la vida. Era aterrador, pero había algo liberador al mismo tiempo. Era como si, después de años en una mazmorra, por fin viera la luz. Puedo hacerlo, dijo, sin saber si estaba convenciendo a Piper o a sí misma. Claro que puedes, la abrazó Piper. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Olvídalo por un tiempo. Siguieron sentadas y hablando durante un buen rato más, haciendo planes para los próximos días. A medianoche, cuando Piper empezaba a preparar la habitación de invitados y Hazel por fin se sentía cansada de un día lleno de emociones, su teléfono volvió a sonar. Blake, otra vez. No contestes, dijo Piper. Se está haciendo tarde. Toda la charla puede esperar hasta mañana. Hazel asintió y apagó el teléfono. Por primera vez en años, no estaría disponible para su marido a todas horas del día y de la noche. Era un pequeño pero importante paso hacia la libertad. Mientras se dormía en la habitación de invitados de Piper, Hazel pensó en el mañana. ¿Qué diría en el trabajo? ¿Qué le diría a Blake si aparecía por allí? ¿Cómo explicaría la situación a sus padres? Había muchas preguntas y pocas respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que iba en la dirección correcta, que los moratones de su alma, aunque invisibles para los demás, por fin empezarían a curarse. La mañana en el piso de Piper recibió a Hazel con el aroma del café recién hecho y el sonido del jazz. Durante unos segundos permaneció inmóvil, intentando averiguar dónde se encontraba. Luego, los recuerdos la invadieron. Se sentó en la cama y miró el reloj. Las 6 de la mañana. En cualquier otro día, ya estaría preparando el desayuno para Blake y Muriel. Una extraña sensación de vacío se mezcló con ligereza, como si se hubiera despojado de la pesada mochila que llevaba desde hacía años, pero su cuerpo aún recordaba su peso. Buenos días, madrugadora. Piper se asomó al dormitorio con 2 tazas de café en la mano. ¿Qué tal has dormido? Sorprendentemente bien, admitió Hazel. Pero tengo que ir a casa a recoger mis cosas. Ni siquiera tengo cepillo de dientes. Te presté el mío. Piper le dio una taza y se sentó en el borde de la cama. Pero sí, tenemos que hablar de eso.
¿Qué estás planeando? Hazel dio un sorbo a su café. Solo, cargado y sin azúcar, tal y como le gustaba antes de que Blake empezara a insistir en que solo tenía que beber té verde para mantener la línea. Tengo que recoger mis papeles, mi portátil, algo de ropa. No quiero volver para siempre, dijo con firmeza. De acuerdo, asintió Piper. Pero no tienes que ir sola. Iría contigo, pero tengo una reunión con un cliente importante que no se puede cancelar. Puedo pedírselo a mi hermano. Hazel alcanzó su teléfono, que había permanecido apagado toda la noche. Miles vive a 20 minutos de nosotros. De ellos, se corrigió. Al encender el teléfono, Hazel vio una avalancha de notificaciones. 27 llamadas perdidas, 43 mensajes. La mayoría de Blake, unos pocos de Muriel, e incluso un par de amigos comunes que aparentemente ya habían sido presionados. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Hazel, déjate de tonterías y ven a casa. No entiendo por qué estás siendo tan dramática. Solo era una conversación familiar normal. Si no estás en casa por la mañana, no vengas. Vale, he exagerado, pero tienes que admitir que tú también eres culpable. Tácticas clásicas, de la negación a la ira, a las amenazas, a los intentos de reconciliación. Todo de manual. Hazel ignoró los mensajes y llamó a su hermano. ¿A Miles? Hola, soy yo. Tenemos que hablar. La voz de su hermano sonaba somnolienta. Solo eran las 6:30 de la mañana. ¿Hace? ¿Ocurre algo? He dejado a Blake, dijo sin preámbulos. Necesito que me ayudes a recoger mis cosas. Hubo una pausa. Espera, ¿hablas en serio? Mierda, lo siento, pregunta estúpida. Claro que hablo en serio. En el fondo, había algún tipo de conmoción. ¿Cuándo llegarás? Puedo estar allí en una hora. ¿Dónde estás ahora? En casa de Piper, respondió Hazel. Pero tengo que estar en el trabajo a las 9. ¿No podemos vernos después? No, dijo Miles con firmeza. Si has decidido IR, tienes que actuar ahora, mientras aún tengas la determinación. Sé de lo que hablo. ¿Recuerdas cuando Kelly volvió con su capullo 3 veces porque él le rogó y prometió cambiar? Hazel lo recordó. La ex mujer de Miles había desesperado a toda la familia al dejar a su marido maltratador y volver con él una y otra vez. Este es el trato, continuó Miles. Te recojo dentro de una hora, hacemos un viaje rápido a tu casa, recoges lo esencial y luego te llevo al trabajo. ¿Te parece bien? Gracias, exhaló Hazel agradecida. No sé qué haría sin ti. Para eso están los hermanos pequeños, sonrió Miles, para proteger a las hermanas mayores de los idiotas. Una hora más tarde, Miles aparcó delante de la casa de Piper. Hacía meses que no se veían. Blake siempre encontraba un motivo para cancelar las reuniones familiares en el último momento, y Hazel se sorprendió al comprobar que su hermano había adelgazado y se había dejado barba. ¿Nuevo look?, preguntó subiendo al coche. Una nueva vida, le guiñó un ojo. Después del divorcio, decidí cambiarlo todo. Miró a su hermana con atención. ¿Qué te parece? Aún no lo he decidido, respondió Hazel con sinceridad. Me siento como si volara hacia el sol y cayera en el abismo al mismo tiempo. Conozco esa sensación, asintió Miles. Pero créeme, se te pasará. Y lo único que queda es volar. En el camino, Hazel le contó a su hermano todo sobre los años de deterioro gradual de su matrimonio, sobre la influencia tóxica de Muriel, sobre el incidente de anoche que había sido la gota que colmó el vaso. Miles escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando fruncía el ceño y agarraba con más fuerza el volante. ¿Por qué no has dicho nada?, preguntó cuando ella hubo terminado. Habría ayudado. No me di cuenta de lo que pasaba, admitió Hazel. Es como una rana en agua hirviendo. Si calientas el agua poco a poco, no se dará cuenta de que se está muriendo. Miles asintió en silencio. Cuando llegaron a casa de Hazel, se dirigió a ella. Acordemos un plan de acción. Entramos, tú reúnes lo esencial, yo me pongo a tu lado y pongo cara de amenaza.
Si Blake empieza una pelea, intervengo. Si levanta la mano, se la rompo. ¿Entendido? Miles, exclamó Hazel. Nunca has sido agresivo físicamente. Todavía no, dijo Miles sombríamente. Pero le estás quitando su gallina de los huevos de oro. ¿Quién sabe cómo reaccionará? Hazel se encogió ante la comparación, pero no pudo oponerse. En cierto modo, solo era una fuente de bienes materiales para Blake. El portero las recibió en el vestíbulo. «Buenos días, señora Thornton», saludó con cortesía profesional. «El señor Thornton ya ha preguntado por usted. ¿Está en casa?» Hazel se puso tensa. «No, salió hace una hora. Dijo que tenía un asunto urgente». Hazel se sintió aliviada. Tal vez podrían evitar una confrontación directa. El piso estaba tranquilo. Ni Blake ni Muriel. Había platos de desayuno sucios en la mesa de la cocina. Seguramente nadie se había molestado en limpiar. Hazel reprimió el impulso instintivo de lavar los platos. Eso ya no era asunto suyo. «¿Qué tenemos que empaquetar primero?», preguntó Miles. «Los papeles», dijo Hazel con firmeza. «Están en la caja fuerte del estudio». Se dirigió rápidamente al despacho de su casa, marcó el código de la caja fuerte y sacó una carpeta con papeles importantes. Partida de nacimiento, diploma de estudios, pólizas de seguros, certificado de matrimonio, amarga ironía, documentos bancarios, pasaporte. Ahora la ropa. Se dirigió al dormitorio. Sobre el lecho conyugal había una botella de vino abierta y los vasos estaban cerca. Blake no parecía haber sufrido mucho con su marcha. Hazel abrió el vestidor y empezó a empaquetar metódicamente. Trajes de negocios, algunos conjuntos informales, ropa interior, zapatos. Miles ayudó en silencio, metiéndolo todo en las grandes bolsas que habían encontrado en el armario. «¿Y esto qué es?», señaló un vestido negro de terciopelo que colgaba aparte. «Un vestido para una gala benéfica». Hazel lo miró dubitativa. «Se supone que tenemos una gala benéfica de la empresa dentro de 15 días. No estoy segura de si debería llevarlo». «Definitivamente merece la pena», dijo Miles con firmeza, cogiendo el vestido del perchero. «Tienes que presentarte allí y estar impresionante». El trabajo fue rápido y sin problemas. Hazel recogió maquillaje, joyas, un portátil, cargadores y algunos libros. «¿Qué más?», preguntó Miles. Hazel miró a su alrededor. Extrañamente, no sentía ningún apego por las cosas que llenaban el piso. Muebles caros, cuadros, decoración, todo elegido por Blake, que insistía en su gusto impecable, lo único que realmente le importaba. «Fotos de mis padres», dijo. «Y mi viejo álbum de recortes de fotos de bebé. Está en el cajón de abajo de la cómoda». Miles sacó el álbum y los marcos de las fotos, envolviéndolos cuidadosamente en su ropa para que no se estropearan. «¿Ya está? Creía que íbamos a tener más», se preguntó Hazel. Realmente, en 8 años de matrimonio, debería haber acumulado más objetos personales, pero todo lo significativo cabía en 3 bolsas. Era como si hubiera estado viviendo de maletas todo este tiempo sin echar raíces. «Supongo que eso es todo», asintió. «El resto se puede comprar». Iban a salir cuando se abrió la puerta principal y Blake y Muriel aparecieron en el umbral. Obviamente, habían estado esperando abajo, avisados por el conserje. «Ahí está la esposa pródiga», dijo Blake con frialdad. Sus ojos se detuvieron momentáneamente en las bolsas. «¿Has decidido limpiar la casa en mi ausencia?» «Son mis cosas», replicó Hazel con calma. «Pertenencias personales que me llevo». «¿Miles?» Muriel se fijó ahora en el hermano de Hazel. «¿Qué haces tú aquí?» «Ayudando a mi hermana», respondió él con sencillez. «Así que sabes de sus rabietas». Muriel suspiró teatralmente. «Tal vez podrías hacerla entrar en razón, explicarle que así no se comporta una mujer decente». «¿Cómo se comportan las mujeres decentes, Muriel?»
preguntó Miles con falsa cortesía. ¿Humilladas? Manteniendo a hombres de gran corazón que ni siquiera pueden terminar un solo capítulo de su supuesta novela en 8 años. Blake se puso negro de ira. No es asunto tuyo lo que hago en mi propia casa. Exactamente. No es asunto tuyo, replicó Miles. Según tengo entendido, Hazel lo paga todo aquí, y está harta de ser tu cajero automático. Miles, ya basta, dijo Hazel en voz baja. Nos vamos. No tan rápido. Blake bloqueó el paso. Quiero saber qué vas a hacer con nuestros bienes compartidos, el piso, las cuentas. Tengo derecho a la mitad de todo. Hazel respiró hondo. Lo discutiremos con los abogados. Dijo las palabras en voz alta por primera vez y sonaron como una declaración de guerra. Mientras tanto, suspenderé los pagos con tarjeta de crédito y las transferencias a tu cuenta. Cómo te las apañes a partir de ahora es cosa tuya. Muriel jadeó y Blake se quedó mudo un momento. Luego su rostro se contorsionó en una mueca de enfado. No puede hacer esto. Es un chantaje. Soy tu marido. Tienes que mantenerme. Ninguna ley dice eso, replicó Hazel con frialdad. De todos modos, mi abogado se pondrá en contacto contigo. Te arrepentirás de esto, siseó Blake. No eres nada sin mí. ¿Quién te necesita, vieja estéril, con tu patética obsesión por el trabajo? ¿Crees que alguien podría quererte? Hazel sintió que le subía una oleada de ira por dentro, no el resentimiento habitual, ni el dolor, sino rabia pura y sana. «Sabes, Blake», dijo en voz baja, «por primera vez en mucho tiempo me siento absolutamente segura de mi decisión. Te lo agradezco. Y gracias a ti también, Muriel. Me has demostrado lo tóxica que puede ser la influencia materna. Intentaré que eso no ocurra si alguna vez tengo hijos». Miles sonrió ampliamente. Eso es lo que llamamos salir con dignidad, damas y caballeros. Y ahora, con su permiso, recogió las 2 bolsas más pesadas y se dirigió hacia la puerta. Blake retrocedió de mala gana, pero la agarró del brazo cuando Hazel pasó junto a él. «Aún no hemos terminado», apretó los dientes. «Volveréis. Todo el mundo vuelve siempre. Esta vez no». Hazel le soltó la mano. «Adiós, Blake». En el ascensor por fin se permitió respirar. «Estuviste increíble», dijo Miles con admiración. «Tan tranquila, tan digna. Estoy orgulloso de ti, hermanita». Hazel sonrió débilmente. No sé de dónde ha salido. Por dentro temblaba como una hoja, pero por fuera parecía una roca de granito. Miles guiñó un ojo. «Créeme, esa es la mitad de la victoria». Salieron del edificio, cargaron rápidamente sus pertenencias en el coche de Miles y se marcharon. Solo una vez que estuvieron a una distancia segura, Hazel se permitió relajarse. «¿Y ahora qué?», preguntó Miles. «Primero el trabajo», dijo Hazel con firmeza. «Después tengo que encontrar un piso». «Podrías quedarte en mi casa», sugirió Miles. «Hay sitio de sobra y casi nunca estoy en casa». Hazel negó con la cabeza. «Gracias, pero no. Necesito mi propio espacio, un lugar donde pueda tomar mis propias decisiones, incluso las más pequeñas. ¿De qué color son las paredes? ¿Qué música suena por la mañana? ¿Qué hay para cenar?» «Ya veo», asintió Miles. «Entonces tenemos que actuar rápido. Blake no parece el tipo de hombre que se rinde fácilmente». «Lo sé», suspiró Hazel. «Tarde o temprano se dará cuenta de que lo del divorcio va en serio, y entonces dejó de hablar. Y entonces empezará una guerra», terminó Miles por ella. «Confía en mi experiencia en batallas de divorcio. Prepárate para el hecho de que intentará sacarte todo el dinero y las propiedades que pueda». «Me lo he ganado todo yo sola», replicó Hazel, «antes del matrimonio». «¿Y lo adquirido conjuntamente? ¿El piso, los coches, las facturas?», se preguntó Hazel. Miles tenía razón. Necesitaba un abogado, uno muy bueno. «Conozco a un abogado de divorcios», dijo Miles como si le hubiera leído el pensamiento. «El mejor de la ciudad.
Suele tener una lista de espera de meses, pero intentaré concertarte una cita esta semana. Gracias, dijo Hazel con sinceridad, por todo. Miles la llevó en coche a la consulta, la ayudó a llevar lo imprescindible a la oficina y prometió llevar el resto de sus cosas a casa de Piper. Llámame cuando quieras, dijo seriamente al despedirse. Si Blake aparece por aquí, si hace alguna amenaza, si simplemente necesitas hablar, siempre estoy de tu lado. Hazel abrazó a su hermano. No sé qué haría sin ti. Estaría bien solo, dijo Miles con seguridad. Pero es más fácil con apoyo. La jornada laboral pasó como un borrón. Hazel se sentía extrañamente dividida. Por un lado, funcionaba como de costumbre, celebraba reuniones, tomaba decisiones, pero por dentro había una tormenta emocional. Cada vez que el nombre de Blake aparecía en la pantalla del teléfono y llamaba con regularidad, el corazón le daba un vuelco. Pero no contestaba. En lugar de eso, llamó al banco y bloqueó las tarjetas de crédito que estaban a nombre de él, pero vinculadas a su cuenta. Cerró las cuentas conjuntas y desactivó las transferencias automáticas a su cuenta personal. Ya está bien. No más financiación a un hombre que la había humillado sistemáticamente durante 8 años. Después del trabajo, Hazel se reunió con el agente inmobiliario que Piper le había recomendado. Necesitaba un lugar para vivir, y con urgencia. Tengo varias opciones, dijo la agente, una elegante mujer llamada Beatriz. Todas en buenos barrios, con seguridad, completamente amuebladas. Pueden mudarse mañana mismo. Miraron 3 pisos y Hazel eligió uno espacioso de 2 dormitorios en Tribeca, no tan lujoso como su ático, pero luminoso y acogedor, con unas vistas preciosas al río. Y lo más importante, era completamente diferente del piso que había elegido Blake. Nada de paredes oscuras, ni muebles enormes, ni cosas pretenciosas de diseño. Sencillo, luminoso, funcional. Me lo quedo, dijo Hazel, mirando el dormitorio principal. A partir de mañana. Estupendo, asintió Beatriz. Prepararé el papeleo. ¿Alquiler o compra? Hazel dudó. Comprar le daría estabilidad, pero en su situación actual era arriesgado. Blake podría reclamar una parte de la nueva propiedad. Alquilar durante 1 año, decidió. Y luego ya veremos. Esa misma tarde, Hazel se reunió con la abogada que Miles le había recomendado. Patricia Goldman, una mujer bajita de ojos penetrantes y pelo rubio impecablemente peinado, escuchó atentamente su historia. Así que eres económicamente independiente, sin deudas ni hijos, resumió. Eso está muy bien, pero prepárate para jugar sucio. Los hombres como su marido rara vez se van con las manos vacías. ¿Qué me recomienda? Documentarlo todo, cada contacto, cada amenaza, cada intento de manipulación. Revise todas las cuentas. A menudo, en estas situaciones, resulta que una de las partes ha estado gastando en secreto dinero común. Patricia hizo una pausa. Y prepárate para que busque trapos sucios sobre ti. ¿Hay algo en tu vida que pueda ser utilizado en tu contra? ¿Una aventura laboral, disfunciones en el trabajo, problemas con la bebida? Hazel negó con la cabeza. Mi vida es obscenamente aburrida. Trabajo. De vez en cuando veo a amigos que puedo contar con los dedos de una mano. Bien, asintió Patricia. Entonces empecemos. Prepararé los papeles del divorcio y una petición para proteger tus intereses económicos. Y tú, cuídate y mantente en guardia. Al día siguiente, Hazel se mudó a su nuevo piso. Los muebles ya estaban colocados, pero ella tenía que hacer suyo el lugar. Compró ropa de cama, toallas y vajilla nuevas, todo en colores neutros, pero con toques brillantes. Nada de blanco y negro, que era la obsesión de Blake. Al salir de la tienda de decoración, Hazel vio una figura familiar al otro lado de la calle. Blake. La estaba siguiendo. En lugar de su miedo habitual, sintió irritación. ¿No tenía nada mejor que hacer? Sacó el teléfono y llamó a Piper. Está aquí.
dijo sin preámbulos. En la esquina de Broadway y Warren Street. Mierda, maldijo Piper. ¿Te ha visto? Sí, y sabe que le he visto. Hazel miró desafiante a Blake, que no intentó ocultarse. ¿Qué hago? Ve directamente hacia él, dijo Piper con firmeza. Dile que llamarás a la policía si no deja de seguirte. ¿Estás segura? Completamente. No puedes mostrar debilidad. Y no cuelgues. Lo oiré todo. Hazel respiró hondo y caminó hacia su marido. ¿Por qué me sigues?, preguntó, deteniéndose a unos pasos de distancia. Blake no tenía buen aspecto, arrugado, sin afeitar, con ojeras. Necesito dinero, dijo sin preámbulos. Muriel está histérica, las cuentas están bloqueadas y el ama de llaves se niega a limpiar gratis, ¿puedes creerlo? Hazel no podía creer lo que oía. Nada de te echo de menos, hablemos o al menos lo siento. Directo al grano. No te apoyaré más, Blake, dijo con calma. Esta decisión es definitiva. Pero, ¿cómo vamos a vivir?, exclamó él. No tengo tanto dinero. ¿Nosotros? Hazel enarcó una ceja. No hay ningún nosotros, Blake. Voy a pedir el divorcio, y te recomiendo que te busques un trabajo. El rostro de Blake se contorsionó en una mueca de enfado. ¿Crees que es tan fácil deshacerte de mí? Te voy a arruinar. Te quitaré hasta el último céntimo que tengas. ¿Sabes que la ley dice que la mitad de todo lo que posees es mío? Entonces mi abogado se comunicará con el tuyo. Hazel se dio la vuelta para marcharse, pero Blake la agarró del brazo. No he terminado, siseó. Eres una basura, Hazel. 8 años aguantando tus gilipolleces, tu obsesión por el trabajo, tu falta de voluntad para ser una esposa normal. ¿Y esto es gratitud? Suéltame, dijo Hazel con firmeza, o llamaré a la policía. Blake soltó los dedos de mala gana. Esto no ha terminado. No, asintió Hazel. Es un principio, mi nuevo comienzo. Se marchó sin mirar atrás, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Los primeros días en el nuevo piso fueron una extraña mezcla de euforia y ansiedad. Hazel se despertaba en un silencio desacostumbrado. Nadie exigía el desayuno, nadie se quejaba de la calidad del café, nadie suspiraba exageradamente fuerte mientras se preparaba para ir a trabajar. En lugar de eso, podía tumbarse en la cama todo el tiempo que quisiera, escuchar su jazz favorito y cocinar solo para ella. Esta libertad era embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Es como salir de la cárcel, le dijo a Piper cuando vino a visitarla con una botella de vino para una fiesta de inauguración. Estás feliz de ser libre, pero no tienes ni idea de cómo vivir tu vida. Lleva tiempo rehabilitarse. Piper levantó su copa. Brindo por tu nueva vida. Se sentaron en el balcón, contemplando la puesta de sol sobre el río Hudson. ¿Ha llamado hoy?, preguntó Piper tras unos minutos de acogedor silencio. 4 veces, hizo Hazel una mueca. Y Muriel 2 veces más. Y 18 mensajes más. ¿Y qué quieren? Blake exige sobre todo dinero. Dice que no puede pagar las facturas, que el ama de llaves se niega a trabajar gratis, que los echarán del piso. Hazel dio un sorbo de vino. Y Muriel, ella es más complicada. Oscila entre las amenazas y los intentos de compasión. Amenaza con decirle a todos los que conocemos lo despiadada que soy, o de repente recuerda que tiene fuertes dolores de corazón, pero no importa. Manipulación clásica, resopló Piper. No estarás cayendo en la trampa, ¿verdad? No, dijo Hazel negando con la cabeza. Pero tengo que admitir que a veces me dan pena, sobre todo cuando me los imagino sentados en ese enorme piso, sin saber qué hacer a continuación. Blake podría, no sé, buscarse un trabajo, sugirió Piper con sarcasmo, como cualquier otro ser humano adulto. Dudo que esa idea se le pase por la cabeza, sonrió Hazel. Está demasiado ocupado maldiciéndome e inventando nuevas formas de sacarme dinero. ¿Ves sus mensajes? Veo las notificaciones, pero no las abro.
Hazel mostró su teléfono. Mi abogado me sugirió que instalara una aplicación que guarda todos sus mensajes y llamadas sin marcarlos como leídos. Eso es inteligente, dijo Piper. Estás creando pruebas por si se pasa de la raya. Patricia dice que es una práctica habitual en los divorcios narcisistas. Hazel dejó el vaso sobre la mesa. Ayer presentó los papeles preliminares. Ahora solo era cuestión de notificárselo a Blake. El teléfono de Hazel sonó. El nombre que aparecía en la pantalla era Catherine Howard, una vieja amiga que habían conocido en la universidad. «Hola, Kat», contestó Hazel con cierta cautela. «Hazel, llevo todo el día intentando llamarte. ¿Qué pasa?» Blake llamó a David y le dijo que tú, tartamudeó, que habías tenido una especie de crisis nerviosa y que lo habías dejado en la indigencia. Hazel puso los ojos en blanco, así que Blake había empezado a llamar a sus conocidos comunes. «Estoy bien, Kat», respondió con calma. «No estoy sufriendo un ataque de nervios. Decidí divorciarme de Blake tras años de maltrato emocional. Y sí, he dejado de financiarle». Hubo una pausa en la línea. «Oh», exhaló finalmente Catherine. «Ya, no lo sabía». «Claro que no lo sabías», dijo Hazel en voz baja. «Tardé mucho en darme cuenta de lo que estaba pasando, pero parecía tan dulce, cariñoso. En público, sí». Pausa de nuevo. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó finalmente Catherine. La pregunta cogió a Hazel por sorpresa. Esperaba que la juzgaran, que intentaran reconciliarlas, pero no un apoyo sincero. «¿Solo confiar en mí?», ofreció vacilante. «Claro», respondió Catherine sin vacilar. «¿Y sabes qué? Vamos a juntarnos. Solo nosotras, las chicas. ¿Cuándo estás libre?». Quedaron en verse el fin de semana, y Hazel se sorprendió al darse cuenta de que lo estaba deseando. ¿Cuánto hacía que no pasaba tiempo con sus amigas, sin estar pendiente de Blake, sin tener que salir o inventar excusas? «Esa es una buena señal», dijo Piper. «Blake está intentando poner a vuestros amigos comunes en vuestra contra, pero no lo está consiguiendo». «Todavía no ha funcionado con Kat», la corrigió Hazel. «Pero tenemos muchos amigos en común. Los que de verdad son tus amigos te creerán», dijo Piper con seguridad. «Y los otros, bueno, entonces no merecen tu tiempo». A la mañana siguiente, Hazel se despertó con el insistente timbre de la puerta. El reloj marcaba las 6:30, demasiado temprano para invitados ocasionales. Se acercó cautelosamente a la puerta y miró por la mirilla. No había nadie. ¡Qué extraño! Su teléfono vibró. Un mensaje del conserje. «Señora Thornton, tiene un invitado en el vestíbulo. ¿Le hago pasar?». Hazel rápidamente escribió. «¿Quién es?». El hombre se presentó como su marido, Blake Thornton. El corazón de Hazel dio un vuelco. ¿Cómo la había encontrado? No le había dicho nada de la nueva dirección. «No», tecleó rápidamente. «No lo estoy esperando. Por favor, no permita que este hombre entre en el edificio». «Entendido, señora». El teléfono de Hazel sonó inmediatamente. «Así que te estás escondiendo», dijo Blake fríamente en cuanto ella contestó. «Deberías estarlo. Tenemos que discutir los términos del divorcio. Tengo los papeles de tu abogado. Un movimiento bastante sucio, Hazel. Un aviso a través del alguacil, como si yo fuera una especie de criminal». «Son las 6:30 de la mañana, Blake», respondió Hazel con calma. «Cualquier discusión puede esperar hasta una hora razonable. Y sí, ahora todas las negociaciones son solo a través de abogados». «Me estás arruinando», exclamó Blake. «¿Cómo voy a contratar a un abogado si te has quedado con todo el dinero?». «No es mi problema», replicó Hazel, sorprendida de su propia rigidez. «Llama a tus padres, pregunta a tus amigos, búscate un trabajo. Tienes muchas opciones». «Zorra», le espetó Blake. «Te vas a arrepentir de esto». Inmediatamente llamó al abogado. «Me ha encontrado», dijo sin preámbulos cuando Patricia contestó.
y está furioso por los documentos. Era de esperar, respondió Patricia con calma. Los documentos se certificaron ayer y ya está en tu puerta, así que ha estado vigilando la oficina del alguacil. No le dejes entrar, no hables con él en persona y guarda todos sus mensajes y llamadas. Si empieza a amenazarte o acosarte, pediremos una orden de alejamiento. Tras la llamada de Patricia, Hazel fue a la oficina. El trabajo siempre había sido su santuario, un lugar donde se sentía competente y respetada. Estamos teniendo problemas con los mercados asiáticos, le informó Jared, su ayudante, nada más entrar en la oficina. La bolsa de Tokio se desplomó un 2% durante la noche y el yuan sigue debilitándose. Llama a los analistas dentro de 20 minutos, ordenó Hazel, cambiando instantáneamente al modo de trabajo. Y ponme al día sobre nuestra cartera japonesa. Se sumergió en su trabajo y durante unas horas Blake y sus amenazas pasaron a un segundo plano. Estaba en su elemento, analizando datos con rapidez, tomando decisiones, dirigiendo al equipo. Aquí nadie la consideraba una patética decepción. A la hora de comer, Hazel bajó a la cafetería de la planta baja y se topó con Harrison Miller, jefe del departamento jurídico. Hazel, Harrison levantó la mano en señal de saludo. ¿Puedo acompañarte? Claro, sonrió ella, señalando una silla libre en la mesa. Hablaron de las últimas noticias de la empresa, de las tendencias del mercado y, de repente, Harrison dijo: «Perdona una pregunta personal, pero ¿te encuentras bien?» Hazel se tensó. «¿Por qué lo preguntas?» «Un hombre ha llamado hoy al departamento diciendo ser tu marido», dijo Harrison con cautela. «Afirmó que te encontrabas en un estado inestable y preguntó si teníamos alguna queja sobre tu trabajo. Una llamada bastante extraña». Hazel sintió que se le helaba la sangre. ¿Estaba Blake llamando a su trabajo, intentando socavar su reputación profesional? «Harrison», respiró hondo, «mi marido y yo nos vamos a divorciar, y no es el proceso más amistoso». «Ya me lo imaginaba», asintió él. «No te preocupes, nadie le tomó en serio. Tu trabajo es impecable, como siempre. Solo pensé que debías saberlo». «Gracias», dijo Hazel con sinceridad. Significa mucho para mí. Y si necesitas ayuda, legal o de otro tipo, házmelo saber», añadió Harrison con seriedad. «Todos estamos de tu parte». De vuelta en el despacho, Hazel sintió a la vez rabia y gratitud. Blake había intentado destruir lo único que siempre le había aportado satisfacción e independencia, su carrera, pero había subestimado el respeto que se había ganado durante años de excelente trabajo. Aquella tarde, al volver a casa, Hazel vio una figura familiar en la acera de enfrente. Muriel. Estaba encorvada y decaída como un viejo pájaro enfermo. Cuando vio a Hazel, le hizo un gesto con la mano. Hazel dudó. ¿Ignorar a su suegra? ¿Acercarse a ella? Al final le pudo la curiosidad y cruzó la calle. «Hazel», Muriel imitó una débil sonrisa. «Gracias por no pasar de largo». «¿Qué haces aquí, Muriel?», preguntó Hazel sin rodeos. «Quería hablar contigo». Muriel parecía repentinamente vulnerable. «Sola, sin Blake. ¿Sobre qué? ¿Hay algún sitio donde podamos sentarnos? Mis piernas no aguantan nada». Hazel dudó. Por un lado, podría ser una trampa. Por otro, Muriel parecía agotada. «Allí hay un café», señaló un pequeño establecimiento en la esquina. «Pero no tengo mucho tiempo». En el café se sentaron en una mesa de la esquina. Muriel pidió un té, Hazel un espresso. «¿Qué pasa, Muriel?», preguntó Hazel cuando se fue el camarero. «¿A qué viene tanto drama?» «No es una actuación», respondió Muriel en voz baja. «Hazel, necesitamos dinero. Dinero de verdad, urgente. Blake no consigue trabajo, nadie lo quiere. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado». «No es mi problema», dijo Hazel con firmeza. «No voy a seguir manteniéndolo. Pero podríamos perder el piso».
Muriel parecía desesperada. Estamos en mora con los servicios, con los préstamos. No puedes dejarnos en esta situación. Sí puedo, respondió Hazel con calma. Y lo estoy haciendo. Llevo 8 años pagando tus facturas, cubriendo tus gastos, aguantando tus faltas de respeto y tus manipulaciones. Ya es suficiente. El rostro de Muriel cambió. La máscara de vulnerabilidad cayó, revelando la arrogancia habitual. Solo eres egoísta. Siempre lo has sido. Solo piensas en ti, en tu carrera, en tus sentimientos. ¿Y la familia? ¿Y el compromiso? ¿En la familia? Hazel sonrió amargamente. Tu hijo me llamaba patética decepción delante de extraños, y tú te reías. Me humillabas a menudo en mi propia casa, que yo pagaba. Esto no es una familia, Muriel. Es una relación tóxica basada en la dependencia económica. Nunca le quisiste, dijo Muriel acusadoramente. Lo supe desde el principio. No, le quería, replicó Hazel en voz baja. Muchísimo. Y él amaba mi cuenta bancaria. Se levantó, dejando el dinero para el café. No me sigas más. Y dile a Blake que si vuelve a llamar a mi trabajo, pediré una orden de alejamiento. Muriel la miró con odio, pero guardó silencio. En los días siguientes, las llamadas de Blake se hicieron menos frecuentes, pero los mensajes siguieron llegando. Pasó de las amenazas a intentar provocar compasión. No tenemos nada para comer. ¿Es esto lo que querías? Mamá llora todos los días. Tiene miedo de estar en la calle a su edad. No puedo dormir, pensando en ti todo el tiempo. ¿Por qué eres tan cruel? Hazel no contestó, pero guardó todos los mensajes, siguiendo el consejo de Patricia. Pasó el fin de semana con Catherine y otras 2 antiguas compañeras de clase. Se habían reunido en un pequeño restaurante y, por primera vez en mucho tiempo, Hazel se sintió como una mujer entre amigas, no como la mujer de Blake. «Estás increíble», dijo Catherine con sinceridad. «Hay algo diferente en ti». «Libertad», sonrió Hazel. «Resulta que me sienta muy bien. Siempre pensé que Blake era un poco extraño», admitió Melissa, la más directa del grupo. «Te miraba de esa manera posesiva y te interrumpía todo el tiempo». «¿Lo hacía?» Hazel se sorprendió. «Yo ni siquiera me daba cuenta». «Porque te acostumbraste», dijo Catherine suavemente. «Todos te hemos visto cambiar a su alrededor, más callada, más cuidadosa, como si temieras decir algo equivocado». «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó Hazel con amargura. «Lo intentamos», suspiró Melissa. «¿Recuerdas mi fiesta de cumpleaños de hace 3 años? Te llevé aparte y te pregunté si estabas bien. Me respondiste tan tajantemente que todo estaba bien que no me atreví a continuar». Hazel recordó vagamente aquella noche. Blake había estado flirteando con una chica rubia toda la noche y luego había montado una escena con Hazel por sonreír demasiado al camarero. «Lo siento», dijo en voz baja. Estaba en plena negación. «Lo importante es que ya estás fuera de eso». Catherine levantó su copa. «Brindo por tu nuevo comienzo». Brindaron y Hazel sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. Tenía amigos, compañeros de trabajo que creían en ella, contactos reales, no relaciones tóxicas con Blake y Muriel. El lunes, en el trabajo, le esperaba una sorpresa. El director general de la empresa la había invitado a una reunión privada. «Hazel». Robert Greenwood, un hombre de 60 años con ojos azules, le señaló la silla. «Me alegro de que hayas encontrado tiempo». «Por supuesto», asintió Hazel, sintiéndose ligeramente incómoda. ¿Blake también había hablado con Greenwood? «Tengo 2 noticias», sonrió. «En primer lugar, felicidades. Los mejores resultados del trimestre de tu departamento. El consejo está encantado». «Gracias», se relajó Hazel. «Realmente hemos hecho un buen trabajo». «Y en segundo lugar», Greenwood hizo una pausa. «¿Sabías que Phillips se jubila a finales de año?» James Phillips era el presidente de la empresa, la mano derecha de Greenwood. «Sí,
Lo he oído, respondió Hazel con cautela. El Consejo de Administración está considerando varios candidatos para sustituirle, continuó Greenwood. Tu nombre está en esa lista. Hazel sintió que el corazón le daba un vuelco. Presidenta de la empresa era un salto profesional vertiginoso. Y halagada, se le escapó. Es más que un cumplido, dijo Greenwood con gravedad. Te consideramos una de las mejores candidatas. Pero va a ser un proceso largo, con muchas entrevistas y evaluaciones. ¿Estás preparada? Por supuesto, respondió Hazel con firmeza. Bien, asintió Greenwood, y también vaciló un poco. No me gusta entrometerme en la vida privada de los empleados, pero he oído rumores sobre tu divorcio. Hazel se tensó. No afectará a mi trabajo. No lo dudo, dijo Greenwood con calma. Solo quería decirte que si necesitas vacaciones u horarios flexibles, nos lo comuniques. Te apoyaremos. Gracias, dijo Hazel sinceramente, conmovida por su preocupación. Esa noche, Hazel llamó a sus padres para contarles lo del divorcio. Vivían en Connecticut, en una pequeña ciudad. Dejé a Blake, dijo Hazel sin preámbulos. Pedí el divorcio. Hubo una pausa en la línea. Dios mío, exhaló por fin su madre. ¿Te encuentras bien? Sí, respondió Hazel con seguridad. Más que bien. Tengo un piso nuevo, el trabajo va de maravilla. Feliz, mamá. ¿Estás segura? Preguntó mamá con cautela. Quiero decir, no nos has visitado en un par de años, pero pensé que te estaba yendo bien. No hemos venido porque Blake siempre encontraba razones para cancelar las visitas, dijo Hazel con amargura. Como ver a mis amigos y cualquier cosa que me diera independencia. Se lo contó todo a sus padres. Los años de manipulación, la última pelea, la vez que se había escapado por la noche con un bolso. Ellos escucharon sin interrumpir. Iremos, dijo su padre con firmeza cuando terminó. No tienes por qué pasar por esto sola. Gracias, papá, le tembló la voz a Hazel. Pero lo estoy afrontando. Tengo apoyo. Miles, Piper, mis colegas. Ya no estoy sola. Seguiremos viniendo, dijo su madre con firmeza, al menos durante el fin de semana. Después de hablar con sus padres, Hazel sintió que se le caía otra piedra del alma. La creían, la apoyaban, sin juzgarla, sin intentar salvar el matrimonio. Simplemente la apoyaban. Las semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de trabajo, reuniones con su abogado y adaptación a su nueva vida. Blake continuó su asedio, con amenazas y súplicas, pero Hazel se mantuvo inflexible. A través de intermediarios, en su mayoría amigos comunes, intentó averiguar detalles de su nueva vida. Le ofreció simplemente hablar, pero Hazel no cedió. Es un periodo clásico, explicó Patricia en otra sesión de asesoramiento. Probará todas las tácticas: intimidación, apelación a la compasión, nostalgia de los buenos tiempos, intentos de soborno. Cuando nada funciona, puede recurrir al vilipendio público o a maniobras legales. Estoy preparado, asintió Hazel, para lo que haga falta. Y, en efecto, el abogado de Blake, inesperadamente caro para un hombre sin recursos, no tardó en presentar una demanda. La mitad de todos los bienes, incluido el piso, y una pensión alimenticia de por vida, dado que el señor Thornton ha sacrificado su carrera por su familia. Eso no va a ocurrir, dijo Patricia con calma. Tenemos pruebas de que el piso se compró antes del matrimonio con tu dinero. En cuanto a la manutención, le ofreceremos una modesta suma global y ya está. El proceso de divorcio fue acompañado por el renacimiento de Hazel. Empezó a cocinar de nuevo, a buscar viejas recetas y a experimentar con otras nuevas. Volvió a correr por las mañanas en el parque. Se apuntó a clases de español. El sueño de ir a Costa Rica seguía vivo en ella. En el trabajo brillaba.
Su equipo había superado sus objetivos y la propia Hazel había pasado la primera fase de selección para el puesto de presidenta de la empresa. «Has florecido», le dijo Piper cuando se reunieron para comer exactamente un mes después de que Hazel dejara Blake. «Incluso pareces diferente. ¿Ha adelgazado?» «1,5 kilos», sonrió Hazel. «Y no es solo el estrés. He estado moviéndome más, comiendo mejor. Y, ya sabes, tengo apetito para la vida». «La libertad te sienta bien, colega». Piper levantó la copa. «Y deja que ese cabrón se atragante con sus manipulaciones». «¿Sabes?», dijo Hazel pensativo, «casi le estoy agradecido. Si no hubiera sido por aquella noche, aquella humillación pública, podría haberlo alargado durante años. Es curioso, ¿verdad? Su crueldad acabó por liberarme». «Sí, pero ganaste tu libertad por ti misma», dijo Piper con seriedad. «No lo olvides. Elegiste irte, elegiste no volver. Tú eres la autora de tu nueva vida». 2 meses pasaron volando como un día para Hazel. Trabajo, reuniones con su abogado, nuevos pasatiempos, relaciones sociales con amigos de los que había estado aislada durante años. La vida bullía. Pasó a la segunda ronda del proceso de selección para la presidencia de la empresa, terminó su primer nivel de español y se matriculó en yoga. Y lo que es más importante, poco a poco fue recuperando el sentido de la propia valía, una percepción normal de sí misma, no distorsionada por años de menosprecio y luz de gas. Las llamadas y los mensajes de Blake eran cada vez menos frecuentes, y Hazel empezó a albergar la esperanza de que por fin la hubiera dejado en paz. Los abogados siguieron negociando las condiciones del divorcio, pero se produjeron avances. Al parecer, Blake se había dado cuenta de que no podía hacer más y se estaba volviendo más cooperativo. Muriel ya no intentaba organizar encuentros fomito y Hazel lo agradecía. Una soleada mañana de domingo, Hazel estaba sentada en el balcón de su nuevo piso disfrutando de un café y pasteles recién horneados. Había decidido revivir la vieja tradición del brunch dominical y le había pedido a Piper que se pasara a mediodía. Sonó el teléfono. El número de Blake. Hazel frunció el ceño. Habían acordado comunicarse solo a través de abogados, pero algo le dijo que esta vez contestara. «¿Hola?», dijo con cautela. «¿Hazel?». La voz de Blake sonaba extraña, tensa, casi desesperada. «Tienes que escucharme, por favor». «Lo haré», respondió ella con frialdad. «Pero si vas a amenazarme, pondré fin a esta conversación inmediatamente». «No, no, yo», tartamudeó. «Mamá y yo tenemos problemas, problemas de verdad. Nos van a desahuciar de nuestro piso, mañana mismo. Ni siquiera tenemos dinero para un hotel». Hazel permaneció en silencio, esperando a que continuara. Había aprendido a desconfiar de sus declaraciones dramáticas. «Nosotros...» Otra pausa. «Me equivoqué. Los dos estábamos equivocados. No merecías ser tratada así. Te amamos. Yo te quiero. Por favor, vuelve». Una confesión que alguna vez esperó. Una que podría haber cambiado el curso de los acontecimientos si hubiera dicho esas palabras hace unos meses, pero ahora... «Blake». Hazel comenzó con cautela. «Hemos tenido esta discusión. No voy a volver». «Pero lo haremos». Había una nota familiar de desesperación en su voz que ella recordaba tan bien. Siempre la utilizaba cuando quería salirse con la suya. «Mamá ya ha encontrado un piso, mucho más barato. Yo tengo trabajo, bueno, casi. Me han prometido un puesto en una librería. Cambiaremos. Solo ayúdanos a pasar este momento». «¿Qué quieres exactamente?», preguntó Hazel sin rodeos. «Dinero», admitió. «Por primera vez, hasta que tenga mi primer sueldo. Y... tal vez podrías responder por nosotros ante el propietario. Están pidiendo referencias». Hazel respiró hondo. Una parte de ella quería colgar. La otra, para su propia sorpresa, sintió una especie de lástima. No por Blake, era un hombre adulto que había hecho su elección, sino por Muriel. Al fin y al cabo,
La anciana se había quedado sin hogar por culpa del egoísmo de su hijo. «Veámonos», sugirió Hazel de repente. «Podemos hablarlo en persona». «¿En serio?». Estaba claro que Blake no esperaba esa respuesta. «¿A qué hora?». «Hoy a las 3», dijo Hazel. «¿En la Copa Azul la conoces?». «Sí, por supuesto», dijo Blake emocionado. «Gracias, Hazel. No te arrepentirás. Te lo compensaremos, te lo prometo». Hazel terminó la llamada y se quedó mirando la ciudad. ¿Por qué había aceptado? Después de todo, ella sabía que cualquier contacto con Blake era una oportunidad para más manipulación. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre. Piper había llegado temprano. «¿Qué ocurre?», preguntó inmediatamente su amiga al ver la expresión de su cara. «Parece como si hubieras visto un fantasma». «Ha llamado Blake», resumió Hazel la conversación, «y accedí a reunirme con él por alguna razón». «¿Por qué?», preguntó Piper sin rodeos, tomando asiento a su lado. Hazel pensó un momento. «Sabes, creo que necesito esto. Necesito aclarar las cosas. No a través de abogados ni por teléfono, sino mirándole a los ojos. Decirle todo lo que pienso y siento. Y luego necesito marcharme». Piper miró a su amiga detenidamente. «¿Estás segura de que estás preparada? ¿Estás segura de que no serás manipulada?». «Absolutamente», asintió Hazel. «Hace 2 meses lo habría dudado, pero ahora veo a través de él, Piper, y ya no me siento culpable ni responsable de sus decisiones». «Entonces vete». Piper le apretó la mano. «Solo prométeme una cosa». «¿Qué cosa?». «Envíame un mensaje cuando acabe la reunión. Si no lo recibo antes de las 6, llamaré a la policía». Hazel se rió. «¿Crees que podría hacerme algo en un lugar público?». «No», respondió Piper con seriedad. «Pero creo que podría convencerte de ir a su casa, y ahí es donde podría pasar cualquier cosa». «No va a ocurrir», dijo Hazel con firmeza. «Pero te enviaré un mensaje, te lo prometo». Piper se quedó con ella hasta las 3:30, ayudándola a prepararse mentalmente para la reunión. Incluso representaron a Piper como Blake, probando todos sus trucos clásicos. «Pero si he cambiado, danos otra oportunidad. Siempre has sido tan frío. ¿Y qué pasa con nuestros sueños?». «¿Estás listo?», dijo finalmente Piper mientras Hazel rechazaba todos los ataques impecablemente. «Ve y destrúyelo». La taza azul era un pequeño y acogedor café a un par de cuadras de la casa de Hazel. Ella había elegido a propósito un lugar más cercano a su territorio. La hacía sentir más segura. Además, la conocían como cliente habitual y, si algo salía mal, podía contar con el apoyo del personal. Hazel llegó exactamente a la hora acordada. Blake y Muriel ya la esperaban en una mesa junto a la ventana. Ambos tenían mal aspecto. Blake estaba sin afeitar, con una camisa arrugada, y Muriel, siempre tan impecable, parecía envejecida y cansada. Verlos despertó involuntariamente en Hazel sentimientos encontrados, una ligera satisfacción. Una parte de ella se alegraba de que hubieran recibido su merecido, y una lástima no deseada. «Hazel». Blake dio un respingo al verla y corrió hacia ella como si fuera a abrazarla. Ella retrocedió un paso y él se detuvo, bajando los brazos con culpa. «Gracias por venir. No sabes cuánto significa para nosotros». «Hola, Hazel», dijo Muriel en voz baja, inusualmente modesta para ella. «Prescindamos de las escenas dramáticas», dijo Hazel con calma, tomando asiento frente a ellos. «Estoy aquí para escucharos. Eso es todo». Por supuesto», asintió Blake nervioso. «Se lo agradecemos mucho. Verá, la situación es complicada. Cuéntenme más». Hazel se reclinó en su silla, manteniendo la calma. «Nos van a desahuciar», dijo Blake. «No pude pagar la hipoteca durante 2 meses y el banco solicitó la ejecución hipotecaria. Nos dieron 48 horas para desahuciar». «¿Por qué no acudiste a tus padres?», preguntó Hazel. «Por lo que recuerdo, son gente acomodada».
Blake y Muriel intercambiaron miradas. Nosotros nos peleamos, admitió Blake de mala gana. Papá dijo que yo debía resolver mis propios problemas, que ya había invertido bastante en mí, pagándome Princeton y mi primer piso. Él me llamó dependiente sin carácter. Cruel, dijo Hazel sin mucha compasión. Pero quizás haya algo de verdad en lo que dijo. ¿En ti también? Blake parecía realmente dolido. Pensé que al menos me entenderías. Mi proceso creativo... Blake. Hazel levantó la mano para detenerlo. No volvamos a ese tema. Tu proceso creativo lleva 8 años sin un solo proyecto terminado. Dime exactamente qué quieres que haga. Queremos volver, intervino Muriel bruscamente. A casa, contigo. Nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. Blake era un mal marido, yo era una mala suegra. Suegra. Cambiaremos, Hazel. Danos una oportunidad. Hazel miró cuidadosamente a los ojos de Muriel, tratando de encontrar sinceridad. Pero todo lo que vio fue miedo y desesperación. ¿Y si digo que no quiero volver? ¿Que nuestro matrimonio se había acabado para mí? Pero, ¿por qué? Blake dio un paso adelante. Hayes, hemos estado juntos 8 años. 8 años de recuerdos compartidos, planes, sueños. ¿De verdad estás dispuesto a tirarlo todo por la borda por una estúpida pelea? ¿Una pelea? Hazel sonrió amargamente. Blake, no fue una pelea. Fueron años de humillación y devaluación sistemáticas. Años de apoyarte a ti y a tu madre, y todo lo que obtuve a cambio fueron críticas y abuso emocional. Estás exagerando. Muriel empezó a recuperar su tono normal. Sí, hubo desacuerdos, pero ¿qué familia no los tiene? Eres demasiado sensible. ¿Lo ves? Hazel señaló a Muriel. Ahí lo tienes. Se llama luz de gas. Me haces cuestionar mi percepción de la realidad, pero no volveré a caer en la trampa. Sé lo que he visto, oído y sentido todos estos años. De acuerdo. Blake levantó las manos en un gesto conciliador. Quizá no éramos la mejor familia, pero la gente cambia, Hazel. Yo ya he cambiado. Me he dado cuenta de que he sido un egoísta por no darte importancia. Quiero cambiar. ¿Por qué ahora? Me preguntó Hazel sin rodeos. ¿Por qué no hace 1 año, no hace 5? ¿Por qué, de repente solo cuando no podías pagar el alquiler? Blake bajó los ojos. A veces, una persona tiene que tocar fondo para darse cuenta de lo que es realmente importante. Te quiero, Hazel. Te lo juro. Hazel miró fijamente al hombre que una vez había amado, al extraño y obstinado rostro que una vez le había parecido tan bello y espiritualizado. Esos ojos, antes llenos de promesas, ahora solo desesperación y miedo. Y ella no sentía nada, ni amor, ni odio, solo un extraño alivio por no estar ya atada a él. Si me quisieras de verdad, dijo en voz baja, no me humillarías delante de extraños. No me llamarías patética decepción y luego te reirías con mi madre de mi dolor. El verdadero amor no es así, Blake. Fue un momento de debilidad, exclamó. Estaba disgustada, había bebido demasiado. No, Hazel negó con la cabeza. Lo que dijiste entonces era verdad. Tu verdad. Lo decías de verdad. Y te agradezco esa sinceridad, porque me ayudó a ver por fin a tu verdadero yo. Muriel, al darse cuenta de que su hijo estaba fallando, decidió cambiar de táctica. Hazel, cariño. Su voz se volvió repentinamente suave, casi maternal. Sé que te hemos hecho daño, y lo siento de verdad. Quizá podríamos empezar de nuevo. No tenemos que volver a vivir juntos de inmediato, solo intentarlo, hablar, vernos, reconstruir gradualmente la confianza. ¿Por qué? Hazel preguntó. ¿Qué hay en esta relación para mí? ¿Qué puede darme excepto más decepción? Una familia, dijo Muriel. Una familia de verdad, cariñosa. Siempre has querido tener hijos, ¿verdad? Con Blake puedes tenerlos, crear un verdadero hogar. Eso es, sonrió Hazel con maldad. ¿Aún crees que ese es mi techo?
¿Que lo máximo a lo que puedo aspirar es a ser la esposa de tu hijo? De verdad que no entendéis nada. Se inclinó hacia adelante, mirándoles directamente a los ojos. Soy feliz, Muriel. Por primera vez en años, soy realmente feliz. Tengo un trabajo estupendo que está a punto de ser aún mejor. Me están considerando para presidir la empresa. Tengo amigos maravillosos que me apoyan sin pedirme nada a cambio. Tengo nuevas aficiones, nuevos sueños, y si alguna vez quiero hijos, puedo tenerlos sin tu hijo. No necesito a Blake y no te necesito a ti para ser feliz. Muriel palideció ante sus palabras y Blake miró a Hazel como si la viera por primera vez. «Entonces, ¿por qué has venido?», preguntó en voz baja. «Si no quieres volver, si no quieres ayudar, ¿por qué estás aquí?». «Para decir algo», respondió Hazel con sencillez. «Para decírtelo personalmente, se acabó. Voy a pedir el divorcio y ninguna manipulación me hará cambiar de opinión. Puedes contratar a los mejores abogados, puedes amenazar, suplicar o chantajear. El resultado será el mismo. Nuestro matrimonio ha terminado». Se levantó y sacó un sobre del bolso. «Aquí tienes un cheque de $5,000. Es el último dinero que recibirás de mí. No lo hago por obligación ni por culpa, sino simplemente por compasión humana. Úsalo para conseguir un lugar temporal donde vivir y recuperarte. Pero no vuelvas a llamarme, no me escribas, no busques reuniones. Cualquier comunicación será únicamente a través de abogados». Blake cogió el sobre con manos temblorosas. ¿$5,000? Pero si ni siquiera es suficiente para un mes en un barrio decente. «Hazel, por favor, adiós», dijo con firmeza, dándose la vuelta para marcharse. «Te vas a arrepentir», gritó Blake tras ella, pasando de repente de la súplica a la amenaza. «Nunca encontrarás a nadie que te quiera. Envejecerás sola, con tu maldito trabajo en lugar de una familia». Hazel se detuvo. Se dio la vuelta lentamente. Algunos clientes de la cafetería ya observaban la escena con interés. «¿Sabes qué es lo más triste, Blake?», dijo con calma. «¿Realmente crees lo que dices? ¿Crees sinceramente que estar solo es un castigo, no una elección? ¿Que el trabajo no puede traer la felicidad? ¿Que tienes que aferrarte a la idioncia a toda costa, aunque esa familia te esté destruyendo por dentro?» Sacudió la cabeza. «Lo siento por ti, de verdad, porque nunca entenderás lo que significa ser verdaderamente libre e íntegro. Pero ese ya no es mi problema». Con estas palabras, Hazel se dio la vuelta y salió del café. Afuera brillaba el sol primaveral y ella respiró profundamente el aire fresco. Una extraña sensación de ligereza la invadió, como si por fin se hubiera roto la última pesada cadena que la encadenaba al pasado. Sacó el teléfono y marcó un mensaje para Piper. «Hecho. Soy libre. Totalmente». Piper respondió al instante. «Buena chica. ¿Lo celebramos esta noche?». «Por supuesto», contestó Hazel con una sonrisa. Caminó lentamente por la calle, saboreando el momento. Tenía toda una vida por delante, su propia vida para construirla a su antojo, sin las expectativas de los demás, sin relaciones tóxicas, sin tener que encogerse constantemente para complacer a los demás. Hazel no sabía exactamente lo que le esperaba a continuación, pero de una cosa estaba segura: no había vuelta atrás, y eso estaba bien. Sonó su teléfono. Sin mirar la pantalla, supo que era Blake, un último intento desesperado. Hazel pulsó con decisión el botón «Bloquear número» y siguió su camino sin mirar atrás.